último libro que me leí fue Siddhartha de Hermann Hesse y el anterior Sapiens de Harari, creo que es el apellido del hombre. Bien, yo suelo tener varios libros siempre sobre la mesa, ¿vale? Entonces yo os he traído, como sabía que me ibais a preguntar por las últimas cosas, pues entonces yo he traído los 3 libros que estoy actualmente leyendo y voy pasando de uno a otro. El primero es el primero que en realidad es el más reciente, que me llegó la semana pasada, se titula Determinismo e Indeterminismo, ¿vale? Que es este libro, que son grandes preguntas de la ciencia a la filosofía. Son 15 ponencias independientes hechas por un científico y un filósofo, las 15. ¿Vale? Los científicos son neurocientíficos, físicos, matemáticos, biólogos, y básicamente intentan hacer ese diálogo que yo creo que el siglo XXI es muy fructífero entre áreas o disciplinas completamente distintas, como puede ser la filosofía y la ciencia, pero que necesitan dialogar en común. Entonces, la reinterpretación de los resultados científicos vistos desde la perspectiva de un filósofo y las preguntas del científico hacia la filosofía, pues yo creo que están, por lo menos lo que he empezado a leer, me parece un libro muy muy interesante. El segundo que estaba leyendo es Introducción al cristianismo, de Ratzinger. ¿Por qué? Porque Ratzinger es el actual Papa emérito Benedicto XVI, ¿vale? Este libro lo escribió en los años 60 y 70 del siglo pasado, intentando hacer un diálogo muy serio con la posmodernidad. Es decir, no solo un diálogo dirigido hacia los cristianos, sino hacia cristianos y no cristianos en un mundo en cambio, es decir, en un mundo que realmente, como estamos entrando en una época nueva, basada en la sociedad de la información, o como otros analistas la llaman, pues el diálogo de fondo sobre las nuevas características de la cultura, hecha desde mi punto de vista por un excelente pensador, quizá uno de los mejores pensadores del siglo XX, como es Ratzinger, pues a mí me parece un libro muy importante. Y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. El capítulo sobre ciencia, fe, ciencia, razón y fe que tiene en el primer capítulo es excepcional. O sea, estoy disfrutando muchísimo. Y el tercer libro, que este fue un regalo de Reyes, ¿vale? Que me hicieron en Reyes y que aún no lo he terminado, es de Pedro Baños, Así se domina el mundo, ¿vale? Él es un libro de geoestrategia, ¿vale? Básicamente, en este libro él plantea pues cómo las grandes potencias internacionales se plantean el dominio político y cultural y económico del resto del mundo, ¿vale? Entonces, pues hay muchísima información de cómo trabaja Estados Unidos, cómo trabaja Rusia, cómo trabaja China, y claro, hecho por un especialista en el campo de la inteligencia internacional, ¿vale? Entonces, un libro que lleva muchas ediciones y que, ya digo, para mí es tan importante entender el mundo en el que estamos viviendo actualmente, que por eso libros como este a mí me parecen fundamentales. El último libro que me he leído se titula El orden del día, es de un francés, de Eric Vuillard, y bueno, es una novela histórica muy cortita que va sobre, bueno, comienza justo con una reunión de empresarios alemanes donde deciden darle mucho dinero a Hitler para que consolide su gobierno y le dé estabilidad al gobierno alemán, que después se convertiría en el horror que ya parecía que iba a ser. Y pues abunda un poco sobre la inacción de tanta gente en ese periodo, desde que ocurre esa reunión hasta la anexión de Austria. Y ahora me estoy leyendo un ensayo que se llama Populismo de izquierda y neoliberalismo, que lo que hace es explorar la idea de si el populismo es útil para la izquierda o más bien lo que hace es incidir en los problemas que ya trae consigo el neoliberalismo. Pues mira, actualmente estoy leyendo un libro que se llama Supercooperadores, que es de un biólogo que tiene una formación de biólogo y de matemático, y que viene un poquito a decir que las especies no se rigen solo por la competición, como decía Darwin, sino más bien por la cooperación. Es un libro muy interesante. Bueno, pues ahora mismo me pillas leyéndome el Silmarillion de Tolkien. ¿Qué se puede decir de este libro? Hombre, en comentarios generales que es un rollo. Y sinceramente un poquito sí que lo es.
Lo que pasa es, bueno, hay que hacer una lectura un poco pausada, poquito a poco, no atragantarse mucho, y yo lo concibo como una especie de Antiguo Testamento de la Tierra Media, ¿no? Con lo cual tiene una curiosa visión de mitos y realidad, todavía en un mundo mítico, pues se adentra todavía más en lo que son unos mitos más profundos. A mí me está resultando interesante, pero hay que tomárselo en pequeñas dosis, ¿no? Si no se puede llegar a atragantar un poco. Pues no tengo una literatura específica. Por ejemplo, ahora llevo 2 o 3 libros leyendo de divulgación científica, así relacionados con lo que estudio, con lo que hago. Pero si cae un libro en mi mano, por ejemplo, el otro día tengo un hijo de 15 años que estaba leyendo algo de la guerra civil y me interesó, lo leo también. No tengo una literatura específica. Pues a mí lo que más me gusta leer es sobre todo novela histórica, es lo que más leo. Es curioso porque cuando estudiaba en el instituto y en el cole no me gustaba la asignatura de historia. Sin embargo, pues me gusta muchísimo leer historia, es con lo que más disfruto. Una novelita buena de romano, me encanta. Bueno, pues creo que ya me conocéis un poco. A mí la literatura que más me gusta, fuera del mundo profesional obviamente, es la literatura de fantasía y de ciencia ficción. Entonces normalmente suelo alternar libros de una y de otra, ¿no? Qué sé yo, cuando hablo de fantasía, pues por supuesto El Señor de los Anillos, Canción de Hielo y Fuego, mal conocida por todo el mundo como Juego de Tronos. Y después de ciencia ficción, pues puedo nombrar pues cosas como la trilogía de la Fundación de Asimov, por ejemplo, que es de lo que más me ha gustado de lo que he leído en los últimos tiempos. A mí me gusta mucho justo o sea, hubiera coincidido igual en otra época, pero me gusta este tipo de libros que te ayudan a adentrarte en cómo es el mundo en este inicio del siglo XXI. Insisto en que estamos viviendo un cambio de época, es decir, cuando vosotros seáis profesionales posiblemente veréis en vida formas de vida, de organización de la sociedad completamente nuevas, ¿vale? Entonces, que nos adentremos a entender cuáles son las claves culturales, económicas y políticas de esa nueva característica, de esta nueva época, a mí me parece fundamental. Así que los libros en general suelen ser libros que me ayuden a entender la nueva civilización que ha comenzado desde el final del siglo XX y sin duda hemos entrado de lleno en el siglo XXI. Son libros normalmente de análisis de la cultura, de análisis de la política, de análisis de la economía, de análisis de la ciencia, pero en general libros que te ayudan a seguir entendiendo, ¿no? Pues ahí te tengo que decir que no tengo preferencia ninguna, aunque cualquier cosa que me entretenga, o que me interese, que me guste, pues me lo leo, no tengo preferencias. Bueno, pues ahí ya he nombrado algunos de fantasía y ciencia ficción. También sabéis de mi querencia por los cómics, con lo cual tengo que recomendar algunos cómics, eso es evidente. En este sentido, ¿qué os recomendaría? Yo recomendaría pues prácticamente cualquier obra de los grandes narradores Marvel de finales de los 70 a principios de los 80. Podemos hablar de Daredevil de Miller, de los Cuatro Fantásticos de Byrne, Thor de Simonson, cualquiera de esas obras, o bueno, los X-Men de Claremont y Byrne. También me parecen que son obras absolutamente recomendables. Y hombre, creo que estaría muy mal que un profesor de matemáticas no hablara de ningún libro de matemáticas. Por lo tanto, voy a ser profesional y os recomiendo este libro también. Geometry from a Differentiable Viewpoint. Suelo ponerlo en las bibliografías de geometría local, que sé que todos miráis los libros que están en las bibliografías y los consultáis. Pero este en particular es un libro que me parece que se disfruta mucho, porque no solo hace un tratamiento riguroso, sino también un tratamiento histórico y a veces incluso anecdótico sobre el tema. Pues mira, yo ese tipo de libros de divulgación científica, de cosas que estás estudiando en la carrera, como este, por ejemplo, que leí hace tiempo, este verano, de Einstein, de la teoría de la relatividad, que son libros divulgativos, pero que a la vez son serios, que no busquemos, no sé, divulgación más light, sino libros serios. Hay algunas editoriales por ahí que están especializadas en eso. A mí me interesa y creo que sería interesante para los alumnos también leer ese tipo de literatura de divulgación científica, pero seria, ¿no? Seria en ese sentido. Pues mira, voy a dar dos recomendaciones que son dos bibliografías.
la de Marie Curie, pero la escrita por su hija, y la bibliografía de Einstein de Walter Isaacson. Cualquiera de las dos está muy bien. Bueno, pues precisamente el libro que recomendaría sí es de matemáticas, lo mismo lo ha recomendado mucha gente, pero me parece un gran libro, que es El diablo de los números, de Hans Magnus Enzensberger, el apellido no sé si lo he dicho bien, y bueno, pues relata un poco la historia de un niño que sueña con un diablo, y en 12 sueños pues la verdad es que profundiza bastante en las matemáticas. Un libro que está muy bien, sobre todo para los que nos interesa cómo enseñar matemáticas, pues súper interesante y muy útil. Bueno, a mí me apasiona tanto los libros que leo, es decir, me parecen tan importantes que yo creo que vosotros, los estudiantes, debéis ser muy serios en preguntaros sobre las características del mundo actual. Es decir, debéis saber que si hay un mundo en guerra, que si hay más de 70 conflictos armados, no debéis esperar a que las consecuencias de esos conflictos lleguen. O sea, deberíais saber mucho de análisis político, mucho de análisis cultural, deberíais saber mucho de ciencia, es decir, no solo la parte técnica o la parte concreta de la matemática en lo que vayáis a hacer, si vais a ser profesores, vais a ser científicos, vais a ser docentes, vais a trabajar en una empresa, es decir, deberíais tener una formación muy amplia, que en este caso a mí me parece que viene dada por libros que nos adentran en las nuevas características de la civilización actual. Entonces yo os recomendaría que fuerais grandes lectores que os ayudaran a situaros en las características de esta nueva civilización en la que hemos entrado. Recomendaría también, así en general, quizá el ABC de la felicidad, que tiene nombre de libro de autoayuda, pero no es de autoayuda. Es sobre, el autor se llama Malinov, creo que es un filósofo que te dice que para entender o para llevar la vida adelante o para comprender lo que ocurre hay que utilizar la filosofía antes que los medicamentos. Y el A es de Aristóteles, la B es de Buda y la C es de Confucio. Entonces, a mí ese me gustó. Así, digamos, de modo general, yo creo que eso puede resultar interesante. Pero ya, si queréis, entramos por temas. Yo, por ejemplo, en ciencia ficción, las fundaciones de Asimov, esa trilogía de la Fundación Imperio, la segunda fundación, esa me gustó mucho. O el libro sobre el que se basa la película de Blade Runner, los androides sueñan con ovejas eléctricas, creo que se llama, de Dick, creo que se llama el autor. A mí ese también me resultó interesante. Sobre novela negra, Henry Mankey, cualquier cosa de Henry Mankey. Por ejemplo, La quinta mujer, en fin, cualquiera de él. Es un tipo de detective actual, es sueco, entonces es el estilo sueco que ahora está de moda. Y yo lo leería además antes o después de una clásica como por ejemplo puede ser la de El talento de Mr. Ripley de Patricia Highsmith, para que se viese la comparación de cómo se escribía novelas de detectives antes y cómo se escribe ahora.